Hola chicos, buenas tardes. Empezaremos a hablar de lleno ya con nuestro tercer parcial y el tema de este primer tercer parcial. El primer tema de este tercer parcial es precisamente este. Sistema endocrino, hormonas y conducta. Bien, ya hemos hablado que la conducta humana se genera en el sistema nervioso, pero no únicamente se va a originar ahí. Tenemos otras cuestiones sobre las cuales la conducta del ser humano puede ser moldeable, puede ser cambiada o ya sea para cuestiones positivas o cuestiones negativas. Em, Empezaremos entonces mencionando que aparte del sistema nervioso también tenemos lo que es el sistema endocrino. El sistema endocrino está formado principalmente por glándulas, que es el segundo gran sistema de nuestro organismo y está constituido principalmente por elementos que nutren de manera química a toda nuestra corriente sanguínea. Esto ya lo habíamos visto, o ya debieron de haberlo visto un poco en biología, así que creo que no habría mucho problema. Hemos visto entonces que el sistema endocrino es prácticamente como un sistema químico, segregación de sustancias químicas en el cuerpo humano, principalmente en la sangre. Estas sustancias se llaman hormonas y estas hormonas son transportadas por todo el cuerpo y afectan actividades internas. Se relacionan principalmente con los neurotransmisores que habíamos visto que son los transmisores que encontramos en nuestro cerebro. ¿Sale? Entonces están conectados tanto hormonas, glándulas con este sistema, el sistema nervioso. Tenemos aquí los principales elementos que conforman lo que es el sistema endocrino. El hipotálamo, que ya hablamos de ello en clases anteriores, timo, corazón, páncreas y son similares en hombres y mujeres y englobando todo esto sería el sistema reproductor. ¿Vale? Ahora, ¿cómo es que influyen las hormonas en la conducta del ser humano? Principalmente nos afectan de diferentes formas y en muchas de esas ocasiones no nos damos cuenta. Una pequeña muestra de ello son las glándulas suprarrenales. Estas glándulas segregan más hormonas durante situaciones como el estrés y se relacionan prácticamente con el carácter que el individuo toma en ese tiempo o la forma de reaccionar del individuo en esos momentos. Cuando estamos estresados, usualmente, no sé, o alzamos la voz o nos enojamos, somos más irritables, etcétera. Otro tipo de glándulas son los andrógenos y prácticamente son hormonas masculinas, se relacionan prácticamente con lo que es el impulso sexual eh, y se decreta en momentos de emoción fuerte, usualmente en etapas como la adolescencia. Este tipo de glándulas suelen ser en niveles más elevados y es por ello que usualmente se está enojado o irritado o incluso se siente en eh, una parte como miedo en esta etapa de la vida del individuo. Estos ejemplos, lo que son las glándulas suprarrenales y los andrógenos, es simplemente una muestra acerca de cómo es que este tipo
situaciones afectan la conducta del individuo. Uno de los elementos que debemos ver forzosamente dentro de este sistema es la hipófisis, que también es llamada glándula pituitaria. Y como te puedes dar cuenta en la imagen de acá, está aquí. ¿Sale? Es prácticamente de un tamaño muy pequeño, más o menos como del tamaño de un chícharo, y una de las funciones más importantes es regular el crecimiento. Durante la niñez se segrega una hormona que acelera el desarrollo corporal, pero si se libera muy poca, el individuo tendrá una estatura mucho menor que la del promedio. En cantidades excesivas, esta glándula se puede desembocar en cuestiones como el gigantismo, es decir, tener una altura demasiado alta a la del promedio. En ciertas partes de la etapa del desarrollo del individuo, en un periodo avanzado de crecimiento, esto se puede generar en acromegalia, que prácticamente aumenta demasiado el tamaño de brazos, manos, pies o inclusive de huesos faciales. Y en algunas situaciones puede ocasionar ciertos rasgos prominentes en las cuales el rostro del individuo se vuelve como un poco más tosco, por llamarlo de alguna manera, eh, en relación a este tipo de glándula. Entonces, la hipófisis, además de regular el comportamiento o el funcionamiento de estas glándulas, también controla ciertos procesos orgánicos como es el metabolismo, es decir, que tengamos hambre y todo el proceso de digestión de la comida, la respuesta ante el estrés y la reproducción. En las mujeres controla la reproducción de la leche durante el embarazo. A menudo se le conoce como glándula maestra porque sus hormonas influyen en otras glándulas y las regula de una u otra manera. ¿Sale? No obstante, esta glándula es regulada por otra parte más importante que es el hipotálamo. Y nosotros ya hablamos del hipotálamo en clases anteriores. ¿Sale? Entonces es como una cadenita. Cierto elemento regula a otro y así sucesivamente se van regulando. Obviamente si hay una falla en el origen, esta falla se va a desencadenar en los demás elementos. ¿Sale? En algunos animales, como lo son los peces, las ranas y lagartos, el hipotálamo es un órgano bien desarrollado y fotosensible. ¿A qué se refiere esto de fotosensible? Como su nombre lo indica, fotosensible. Esto indica lo relacionado a la luz. Por ejemplo, la fotosíntesis, que tiene que ver con cómo las plantas absorben la luz del sol. Entonces, quiere decir que esta glándula se va a afectar con la luz ocasionada por el sol y les va a ayudar a regular cuestiones como el sueño, por ejemplo, cuando deben de irse a dormir, cuando deben, si en caso de los animales nocturnos, cuando pueden salir a cazar, etcétera. ¿Sale? Em, Otras de las glándulas importantes que regulan lo que son la conducta, lo que es la conducta, es la glándula tiroides. Esta está situada en el cuello y regula cuestiones como el metabolismo en relación a la rapidez en la que ésta se produce y cómo se consume la energía del cuerpo. Si una persona que sufre algo relacionado con la tiroides, llamada como hipertiroidismo, es decir, tiene una tiroides demasiado activa, tiende a ser muy delgada, tensa y nerviosa. En tanto, una persona que tiene
lo contrario a esto, que es hipotiroidismo. Esta es tiroides activa, por llamarlo de alguna manera, es decir, funciona muy rápido. Causa lo que ya hemos mencionado. En cambio, el hipotiroidismo, que lo vamos a definir como tiroides pasiva o funciona de manera más lento, causa inactividad, somnolencia, es decir, que no se pueda dormir, lentitud y obesidad. En la infancia, el hipotiroidismo limita el desarrollo del sistema nervioso produciendo un retraso mental severo. ¿Vale? Y esto es en los niños. Cuando estamos asustados o enojados, unas reacciones importantes preparan a nuestro cuerpo para la acción, como pueden ser el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El azúcar almacenado se libera hacia la corriente sanguínea para suministrar energía de manera muy rápida. Los músculos tienden a tensarse y se recibe más sangre. Y esta se prepara para coagular más pronto en caso de ciertas lesiones. Como señalamos antes, estos cambios están controlados por el sistema nervioso autónomo, es decir, no es como que nosotros nos pongamos a pensar si lo vamos a realizar o no. Sabemos que tenemos dos tipos de movimiento. En este caso, este tipo de movimiento está regulado por el sistema nervioso autónomo. Más exactamente, todo esto es generado también por lo que son las glándulas suprarrenales, que hace que se segreguen hormonas como la epinefrina o norepinefrina. Comúnmente tienen otro nombre más coloquial, que supongo que es el que les va a sonar un poquito más, que es la adrenalina y noradrenalina. Prácticamente la adrenalina se activa con el sentimiento del miedo, mientras que la noradrenalina se relaciona prácticamente con la ira, causando prácticamente o de manera muy similar los mismos síntomas que son los que ya mencionamos. Tensión de músculos, coagulación de la sangre en caso de que se necesite, se recibe más sangre, frecuencia cardíaca aumentada, etcétera. ¿Sale? Y todo eso también puede causar ciertas situaciones en el individuo con base a su conducta. ¿Dónde se ubican las glándulas suprarrenales, que es las que estamos viendo? Estas se van a ubicar principalmente se ubican en la parte superior de la caja torácica, encima de los riñones, y es la fuente principal para estos dos que mencionábamos aquí, lo que es la adrenalina y noradrenalina. Otra de las hormonas que son importantes mencionar y glándulas importantes en el cuerpo son los relacionados. Aquí tenemos algunas imágenes de donde se ubica lo que son las glándulas suprarrenales. Aquí están nuestros riñones. Y estas se encuentran detrás de. ¿Vale? Ahí es donde se encuentra esta glándula suprarrenal. Bien, mencionábamos que otras de las glándulas importantes a mencionar son las relacionadas a las hormonas sexuales.
Uno de los principales andrógenos, o también llamados hormonas masculinas, es la testosterona. Y estas se segregan en pequeñas cantidades. Em, Quizás alguna vez hayas oído que los atletas deben adquirir una mayor masa muscular para algunos deportes y para ello se utilizan lo que son los esteroides anabólicos. Esteroides, no asteroides, ese es otro rollo. Esteroides anabólicos. Los esteroides anabólicos prácticamente es una versión sintética de la testosterona, ¿sale? Y lo que hace es, cuando el individuo llega a la adolescencia principalmente, es cuando se empieza a ganar más masa muscular, engrosamiento de voz, vello facial, etcétera. Los esteroides de una u otra forma no se han demostrado que mejoren el rendimiento y sí pueden causar algunos efectos secundarios como voz más grave aún de la que ya se tiene. En la mujer puede causar calvicie, disminución de los tamaños de los testículos en los hombres, impotencia sexual y crecimiento de senos en los hombres. En los adolescentes más jóvenes se observa un mayor riesgo de ataques cardíacos, daño al hígado y atrofia el crecimiento. Por eso muchas asociaciones deportivas prohíben el consumo de esteroides anabólicos. Prácticamente se hacen como ciertas pruebas en los atletas, principalmente para los mundiales en el fútbol, y si se llega a encontrar esta sustancia en el cuerpo del individuo, puede ser dado de baja o inhabilitado para practicar ese deporte. Entonces, a pesar de que los atletas parece que no creen en esta situación, está comprobado médicamente. Bien, a través de ello pasamos entonces ahora sí a nuestro siguiente tema. Nuestro siguiente tema inicia con, dejaremos estas imágenes acá para después. Tema siguiente, bases sociales de la conducta. Hasta ahora entonces tenemos que la conducta puede originarse de: inciso A, sistema nervioso; inciso B, sistema endocrino; e inciso C, de la sociedad, que es lo que veremos ahora. La rama de la psicología que se encarga de aquellos aspectos del comportamiento humano que nos unen o inclusive nos pueden separar de otros se llama psicología social. Que prácticamente es el estudio de la forma de pensamientos, sentimientos y acciones de las personas, las cuales pueden ser afectadas por los demás. Los psicólogos sociales consideran que la naturaleza y el comportamiento individual en situaciones sociales se debe principalmente a el entorno en el cual la persona ha vivido. Y a través de ella los psicólogos se formulan ciertas preguntas importantes. La primera pregunta importante es: ¿cómo convencer a las personas de cambiar ciertas conductas o ciertas ideas para adoptar nuevas ideas o nuevos valores?
Otra de las preguntas principales de la psicología social. ¿Cómo influye en nosotros lo que piensan y hacen los demás? Y estas dos últimas preguntas son las más relevantes. No quiere decir que las otras no sean importantes, pero estas lo son más. ¿Por qué algunas personas muestran tal agresividad, violencia y crueldad hacia los demás? Es decir, llegar a un grado en el cual puedas matar, descuartizar a una persona o inclusive a un niño, llega a ser cuestiones que no se comprenden los estándares de la mayoría de las personas, pero hay algunas personas que sí pueden realizar este tipo de actos. Entonces la psicología social trata de llegar al porqué de estas situaciones, qué es lo que pasa en la mente del individuo para poder realizar este tipo de acciones tan crueles, tan atroces. Y por el otro lado de la moneda tenemos por qué algunas personas inclusive pueden poner en riesgo su propia vida para ayudar a otros, a personas desconocidas. Es decir, mientras unos dañan de manera cruel a ciertas personas, hay otros que están dispuestos a arriesgar hasta su propia vida para ayudar a los demás. Son dos situaciones muy, muy controversiales. Inclusive hay algunos científicos, psicólogos, que han eh, llegado a la conclusión que prácticamente son las mismas situaciones que hacen que las personas actúen de esta manera. ¿Vale? Empezaremos entonces con actitudes y cognición social. Cuando nosotros vemos la televisión y vemos algún producto, generalmente son pocas personas los que aparecen en ese comercial, pero esos comerciales están diseñados para que nosotros compremos un producto específico. Estos intentos ilustran principios básicos de cómo los psicólogos sociales han tratado de estudiar estas actitudes, es decir, predisposiciones aprendidas para responder de manera favorable o desfavorable ante una persona, un comportamiento, una creencia o inclusive un objeto particular. Nuestras actitudes no se restringen de manera exclusiva a las cosas que consumimos. Imagina que ves en la tele a una persona que trae, no sé,
un teléfono de última generación, el más reciente, el que tú quieras, y ves cómo lo está usando y todas las personas se le quedan viendo como asombradas o inclusive admiradas. Entonces, es una sensación que te hace pensar de una u otra manera que si tú llegases a tener ese teléfono, podrías causar ese impacto en las demás personas que te rodean. Entonces, la psicología social se va a encargar de cómo las actitudes de otras personas pueden influir en lo que nosotros pensamos, sentimos o la forma en la que actuamos o inclusive de manera mucho más sencilla de cosas que compramos o las cuestiones de consumo, cosas que adquirimos de manera diaria. Les mencionaba, no se restringen principalmente a cuestiones de productos, sino también hacia individuos específicos y situaciones más específicas. Lo que les mencionaba, si ves que todas las personas se admiran y te adulan y se impresionan por lo que este personaje en la televisión tiene, quieres sentir esta misma cuestión en ti, por lo tanto, te va a orillar a comprar también ese mismo teléfono o tener el mismo producto que te están anunciando en lo que es la televisión. La mayoría de los psicólogos sociales consideran que las actitudes siguen un modelo específico, el ABC de las actitudes. Es decir, siempre se va a seguir el mismo patrón al momento de desarrollar una actitud hacia los demás, ya sean conocidos o no. Estas tres etapas, según los psicólogos sociales, comprenden lo que es el afecto, el comportamiento y la cognición. Para que puedas tener una actitud específica hacia una persona, debes de contener estos tres elementos. Afecto, el sentir algo ya sea positivo o negativo por esa persona, el comportamiento tanto tuyo como el de la otra persona y qué aprendizaje puedes obtener de esa experiencia. ¿Sí? Y bien, como último tema tenemos estereotipos. Pero este tema lo dejaremos para la próxima semana. ¿Sale? Así que para que no nos olvidemos que fue lo último que vimos, ¿vale? Con eso terminamos por hoy. Ya sabes, recuerda tomar tus notas lo mejor que puedas. Si tienes alguna duda, me envías mensaje y con gusto aclaramos esas dudas. Nos leemos entonces por WhatsApp.